Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este último viernes del año y justamente esta noche la Arena México tendrá su última función de este 2018 y lo hará con un gran cartel. La última función del año en la Arena México tendrá como platillo estelar un duelo de poder a poder entre Carístico y Penta 0M, quienes se enfrentarán en un mano a mano. La Catedral de la Lucha Libre en México pondrá punto final a su temporada 2018 con el duelo entre estos gladiadores que han ido acrecentando su rivalidad semana a semana, teniendo como último capítulo el foul que Penta aplicó sobre Carístico el viernes pasado y que provocó el reto por el mano a mano. La lucha semifinal del cartel en la México tiene como ingrediente especial el regreso a las funciones de los viernes de Dragon Lee, quien junto a su hermano Místico y Volador Jr. se medirá a Sansón, Cuatrero y Forastero. En otras contiendas, Atlantis, Diamante Azul y Titán enfrentarán a Terrible, Rey Bucanero y Hechicero, Guerrero Maya, Flyer y Audaz contra Okumara, Kawato-san y Vangelis. Y en lucha femenil, Estrellita, Marcela y Lluvia ante Amapola, Dallis y Tiffany. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y la capitalina Samantha Terán estará muy cerca en el 2019 de convertirse en la atleta con más participaciones en los Juegos Panamericanos. Samantha ya tiene amarrado su boleto precisamente para participar en esta justa. Bastará que juegue su primer partido para así hacer historia para el deporte mexicano. La squashista capitalina Samantha Terán buscará en el 2019 convertirse en la atleta con más representaciones en la historia de los Juegos Panamericanos. Con su pase a la justa deportiva a realizarse en Lima, Perú, la nacida en la Ciudad de México cumplirá 6 participaciones consecutivas. Samantha, quien ya cumplió 20 años consecutivos como campeona nacional de la especialidad, también hizo historia este 2018 al convertirse en la máxima ganadora de medallas de oro en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 15, además de que fue designada embajadora del squash en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y ganadora del Premio Nacional del Deporte por Mérito Deportivo. La selección mexicana de squash cerró el 2018 con 6 plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2019, luego de ganar el oro en equipo varonil y bronce en femenil durante el Campeonato Panamericano de la especialidad realizado en Islas Caimán. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ayer los capitanes de la Ciudad de México ganaron en el primero de la serie frente a los Huracanes de Tampico aquí en el gimnasio Juan de la Barrera. Paliza impuesta por el equipo del español Ramón Díaz, 109-74. Y para esta noche precisamente se viene el segundo de la serie, una buena opción para ir a cerrar el año con los capitanes al Juan de la Barrera. En punto de las 6:30 estarán otra vez enfrentando en el segundo, ya lo dije, de la serie a los Huracanes de Tampico, así que van viento en popa hacia las finales el equipo de la Ciudad de México en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. El diario Marca, el más importante deportivo de España, tuvo la oportunidad de tener una entrevista que pocas veces las da uno a uno con el argentino Leo Messi. Ahí, por supuesto, Leo habló del portugués, su eterno rival. Y es que hay que recordar que hace unos días precisamente el portugués, que hoy milita en la Juventus de Turín, dijo que era hora de que Messi saliera de su zona de confort y partiera al fútbol italiano precisamente para continuar con su rivalidad. ¿Qué respondió Messi? Vamos a escucharlo. El Real Madrid es un grandísimo club, uno de los mejores del mundo y tiene jugadores de sobra, pero Cristiano creo que se echaría en falta en cualquier equipo que esté y que después se vaya. Le pasaría a cualquier equipo que lo extrañe, ¿no? Porque es un jugador que hace muchos goles por temporada, que no solo te da eso, te da muchísimas más cosas dentro de un terreno de juego, y no me sorprende que lo extraño, pero ya te digo, eso no quita que el Madrid siga siendo uno de los mejores y que tenga grandísimos jugadores dentro de su plantilla. No, ya en falta no, así que fue lindo toda esa época que vivimos juntos y que estábamos en la misma liga para intentar de ganar, cada uno con su equipo. Fue
grandísimo jugador para la Liga, para el Real Madrid, y la verdad que eran lindos esos duelos, pero no, yo sigo mirando por lo que hice siempre, por mi equipo, por intentar de seguir consiguiendo cosas, esté o no esté él en la Liga Española, y nada, pero ya te digo, fue una etapa muy, ¿Tú eres muy linda. consciente? No, yo creo que, no sé si era consciente, creo que era una rivalidad muy sana, que los dos queríamos superarnos día a día para dar lo mejor cada uno a lo suyo, y que estuvo bueno para el espectador también. Bueno, ayer se llevó a cabo el draft de la Liga MX de cara a la clausura 2019. Vamos a ver las altas y bajas más importantes de los llamados 4 grandes, entre ellos, por supuesto, los 3 equipos que juegan aquí en la Ciudad de México. El América, ya muy tarde, en los últimos minutos precisamente de que cerrara la ventanilla de registros, lograron llegar a un acuerdo con Mauro Boselli, delantero del León. El acuerdo está ahí, todavía no se cierra el traspaso, pero tenían que registrarlo porque si no iba a ser imposible ya después ponerlo en caso de llegar a un acuerdo como jugador del América. Así que hay un preacuerdo entre el América y Mauro Boselli, que era el gran pez gordo precisamente de este régimen de transferencia. La única baja del equipo, campeón del fútbol mexicano, Pedro Arce. Cruz Azul dio de alta a Orbelín Pineda, Jonathan el Cabecita Rodríguez, que viene de Santos, Alexis Gutiérrez de Chivas y el peruano Yoshimar Yotun, quien fue mundialista en Rusia 2018. Las bajas, ahí la larga lista de bajas del cuadro subcampeón del fútbol mexicano. Los Pumas se hicieron de Felipe Mora y Martín Rodríguez. Aquí ya estaban estos dos jugadores, ya jugaban ahí, simplemente hicieron válida la opción de compra a Cruz Azul. Las bajas, Matías Alustiza y Alan Acosta. Y por parte de Chivas, otra vez a soñar, veremos si con esto les alcanza. El contención Jesús Molina, Dieter Villalpando, Irán Mier, Alexis Vega, el mejor atacante mexicano de la temporada pasada que jugaba para Toluca, Luis Madrigal, que es un buen chavo que jugaba en Rayados de Monterrey. Las bajas, Salcido, Orbelín Pineda, Edwin Hernández, Sepúlveda, Saldívar y Gutiérrez. Y bueno, vamos a ver de qué estaban hablando las redes sociales el día de ayer. Por supuesto, del caso del africano Koulibaly, que lo sabemos, fue objeto de cánticos racistas antier en el marco del partido entre el Inter de Milán y el Nápoles. Su equipo fue expulsado. Al momento de su expulsión hicieron sonidos que imitaban un mono en las tribunas del estadio del Inter de Milán, y después cánticos directos racistas sobre este jugador africano. Ante esto, el comité disciplinario de la Liga Italiana decidió suspender 2 partidos el estadio a puerta cerrada. Jugará sus 2 próximos partidos el Inter de Milán debido precisamente a estos cánticos racistas. Allá en Italia se actúan de inmediato contra estos actos, no como en México, que tardan 3 meses para decir que solo ponen una multa económica. Y bueno, ya para despedirme les voy a mostrar este video con el que yo creo que todos los papás, todos los que somos papás, nos vamos a identificar. ¿Qué pasa cuando le hacen algo a tu bebé, aunque estén jugando? Te va a pasar a ti. Pues ve la reacción de esta mamá cuando le hacen algo a su hija. Vamos a verlo. Oh, no. Oh, no. Es que le estaba mal. Pues ahí está, precisamente. Tumban a su hija y no se la piensa 2 veces para ir a corretear precisamente al muchachón que la tiró, que aparte fue sin querer, ¿no? Pero ella no lo entiende y se va sobre de él a corretearlo. Es la información deportiva. Muchísimas gracias. Ricardo, muchas gracias a ti. Lo que además la señora no sabe es que a su hija le marcaron falta. Así es, Lalo. Gracias.